Muy bien, bendiciones queridos hermanos. Qué gozo nos da cuando la iglesia se congrega con el propósito de alabar al Señor, entonar tan preciosos cánticos a su nombre como lo hemos hecho. Y realmente estamos muy gozosos por cada una de nuestras visitas que el día de hoy nos acompañan. Realmente tenemos un sincero gozo. Yo les expresaba personalmente los que están por este lado, que son hermanos de mi anterior iglesia, la iglesia que nos encomendó con mi esposa, donde estuve muchos años, y es muy emocionante volver a ver a caras conocidas, hermanos, y uno se le vienen tantos recuerdos también a la mente, y todas las otras visitas realmente son bienvenidas. Estamos muy gozosos de recibirles el día de hoy, y expectantes también, con gozo de poder abrir la palabra del Señor. Siempre que tenemos la oportunidad de abrir la palabra del Señor es un gozo, porque estamos conscientes de que Él nos habla a través de su palabra. Es su voz, no es lo que algún predicador pueda comunicar. Siempre queremos escuchar la voz del Señor hablando a nuestras vidas. Así que para comenzar, bueno, ahí está el título de nuestra serie. Probablemente para los que están recién llegando a las visitas del día de hoy no saben de qué se trata, pero les voy a explicar brevemente. Estamos siguiendo una serie titulada Viviendo la Fe. Viviendo la Fe. Una serie a lo largo del libro o la carta, la epístola de Santiago. Hemos estudiado ya por varias semanas, varios meses, esta carta, y nos ha llenado de gozo poder ver la riqueza que hay en cada palabra, cada porción de la Escritura de esta preciosa carta de Santiago. Una carta muy característica, una carta que tiene más bien una idea como de un manual práctico de la vida cristiana, más que ser doctrinal, aunque tiene mucha doctrina, pero casi podríamos decir es un manual de cómo vivir la vida cristiana. Decíamos que hay otras cartas que se caracterizan por ser muy contundentes en doctrina, como la carta a los Romanos, la carta a los Efesios, mucha doctrina que también tienen práctica. Pero uno comienza esta carta a leerla y se va dando cuenta que es práctica, 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 práctica. Nos enseña cómo vivir nuestra vida cristiana. Ese es el enfoque del escritor Santiago. Nos ha llevado por muchas áreas a cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir nuestra fe. En eso se ha enfocado el escritor, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero para introducirnos al mensaje, la predicación de esta tarde, la porción que vamos a estudiar, usted puede ir siguiendo el boletín también que tenemos para este día. Si es que no tuviera, puede ahí levantar su mano para que alguien le pueda regalar el suyo. Si es que hay alguno por ahí que no, ¿hay alguien que no tenga? ¿No? Ahí el querido siervo les va a facilitar alguno. Ese es el boletín del bosquejo de la predicación, de la sección que el día de hoy vamos a considerar. Santiago capítulo 4 del 13 al 17. Pero antes de abrir la Biblia en esa porción, me gustaría que comencemos observando una imagen para comenzar a introducirnos en esta porción de la palabra del Señor. ¿Qué sensación le produce esa imagen? No, probablemente algunos ya se empezaron a mover. No, eso no. Pero quizás es una imagen que ya queremos que llegue, ¿no? Más allá de la imagen, los fuegos artificiales, todo lo que produce esa sensación de que terminó un año, comienza uno nuevo, ¿cuáles son nuestros deseos generalmente en una fecha así como esta? ¿Cuáles son nuestros deseos cuando usted termina la cuenta regresiva, da ese primer abrazo, ya sea a su cónyuge, a su esposo, a la persona que más ama, el primer abrazo, ¿verdad?, el más importante? ¿Cuáles son sus palabras para aquella persona que tanto ama? ¿Cuáles son sus deseos? Y generalmente tienen que ver con, ¿qué cosa? Cumplir todas tus metas, tus sueños, tus propósitos, tus planes, tus objetivos en la vida. Que este año sea un año próspero, en el que puedas lograr todos tus desafíos. Que en este año tengas victoria. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos si realmente Dios querrá esos mismos planes, esas mismas metas, esos mismos desafíos, esos mismos propósitos para nuestras vidas? ¿Qué pasa si mis planes y proyectos personales no son los de Dios? ¿Qué pasa si sus planes son completamente diferentes? ¿Qué pasaría si Dios quisiera que mañana sea el final de la historia de mi vida y año 2022 ya no existe? Lo cierto es que cuántas veces tenemos planes, propósitos,
metas e incluso sueños. ¿Cuántas veces no consideramos a Dios dentro de cada uno de estos planes y propósitos? Hoy de esto nos va a hablar el escritor Santiago. Nos hablará del gran peligro que tenemos como hijos de Dios, viviendo nuestra fe. El gran peligro que tenemos de planificar nuestra vida, planificar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra agenda, llenarla de metas, propósitos, pero dejando fuera completamente a nuestro Dios. Hoy consideraremos juntos el tema planificación sin Dios es igual a una abominación. Planificación sin Dios es igual a una abominación. Abramos la palabra del Señor ahí en Santiago. Le invito a abrir su Biblia conmigo. La carta de Santiago, después de Hebreos, viene Santiago y ya vamos en el capítulo 4 y hoy finalizamos el capítulo 4. Capítulo 4, versos del 13 en adelante. Y vamos a dar lectura a este pasaje para posteriormente también orar y pedir la dirección del Señor. Dice así esta porción, lo puede leer en pantalla también. Santiago capítulo 4, verso 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos juntos al Señor. Padre, muchas gracias porque nos llenamos de gozo, Señor, cuando tu pueblo se reúne para poder alabar tu nombre, congregarnos, Señor, con este sentir que nos llena de gozo, Señor, ver a nuestros amados hermanos, abrazarnos, conversar. Padre, unirnos para adorar tu nombre. Pero ahora, Señor, nosotros queremos callar para escucharte a ti, Señor, escuchar tu voz. Padre, que yo pueda quedar atrás, en el fondo, y que tú hables hoy a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Planificación sin Dios es igual a una abominación. Planificación sin Dios, una abominación. ¿Por qué digo esto? Parece un tanto extraño tal vez esta expresión. No es extraño que Santiago esté tocando esta temática porque si ustedes recuerdan, anteriormente en el capítulo 4, él ha tratado el tema del mundo. Cómo el sistema del mundo afecta la vida del creyente. Cuando el creyente de alguna manera se deja adaptar, conformarse al sistema de este mundo, finalmente termina viviendo una vida y una fe estéril, una falsa sabiduría como estudiábamos, una sabiduría incorrecta, termina adaptándose al mundo y en primer lugar, como veíamos la semana pasada con David, en el verso 11 al 12, vamos a terminar en murmuración. Porque algo que caracteriza al mundo es esto, el hablar mal de un tercero, el hablar de otro cuando no está presente. Si nos adaptamos al mundo, vamos a terminar murmurando. Pero si nos adaptamos al mundo, también vamos a terminar planificando toda nuestra vida sin considerar a Dios, tal como lo hace el mundo. El mundo planifica, hace todos sus esquemas, mira su vida un año que viene, 2, 3 años, planifica su empresa sin considerar a Dios. Cuando nos conformamos a este mundo, terminamos finalmente dejando fuera a Dios de nuestra vida. Es interesante lo que Santiago ahora nos va a llevar a meditar, porque pareciera un tanto extraño. Pensaríamos de que la planificación es algo malo, es algo incorrecto. No, ¿verdad? La planificación en sí misma es excelente. De hecho, la misma palabra del Señor en Lucas capítulo 14, verso 28, dice: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Planificación, no llego y construyo una torre, ¿verdad? Debo planificarlo. La palabra nos enseña en numerosas ocasiones la importancia de la diligencia. Dice la palabra que el necio todo lo disipa,
Pero el sabio realmente tiene tesoros en su casa porque planifica, ahorra y sabe cómo administrar los recursos. La planificación es excelente. Pero, ¿de qué está hablando Santiago entonces en este pasaje? ¿Qué es lo que él está queriendo decir? De lo que Santiago habla es de la arrogancia y la autosuficiencia cuando yo planifico toda mi vida, pero saco a Dios de la ecuación de mi vida. Cuando yo organizo toda mi vida, planifico todo lo que voy a hacer y nunca le consulté a Dios, nunca busqué su dirección, su voluntad, su guía y simplemente di pasos sin consultar a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿hemos actuado en alguna ocasión de esa forma? ¿Hemos dejado afuera a Dios de nuestra vida? Eso es lo que Santiago ahora va a reprochar de estos hermanos, creyentes genuinos en el Señor, pero que lamentablemente estaban viviendo, adaptándose al mundo, organizando toda una vida, pero dejando fuera a Dios. Es por eso que Santiago nos va a presentar 3 ideas de la planificación sin Dios. Así que les invito a considerar juntos solamente 3 ideas de una planificación sin Dios. En primer lugar, y ustedes pueden ir siguiendo ahí el boletín, una corrección de la planificación sin Dios. Lo primero que Santiago va a hacer es corregir esta práctica que estaban haciendo estos hermanos. Es corregir lo que ellos estaban de alguna manera creyendo que era vivir la fe. Mis queridos, vivir la fe es imposible vivirla sin Dios. Es imposible que el creyente quiera vivir su vida y dejando a Dios fuera. ¿Le ha pasado que a veces caminando, yendo a comprar, haciendo sus actividades más triviales, de repente piensa, hoy no he pensado en Dios durante esta mañana, esta tarde? Y a mí me pasa a menudo. Hago mis actividades y ¿cuándo pensé en Dios hoy? ¿Cuándo pensé si realmente Dios quería que hiciera eso? Bueno, de eso es lo que Santiago va a hablar, va a corregir esta práctica. Leamos juntos Santiago capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Vamos ahora los que decís. Una expresión extraña, no ocupamos nosotros esa expresión. Vamos ahora, como para lo que lo está ocupando Santiago. Esta expresión solamente se va a ocupar aquí y en el capítulo 5, verso 1, que la va a ocupar ahí en esa ocasión, Santiago va a decir, vamos ahora ricos. Es una expresión que literalmente significa, escuchen bien, pongan atención. Es una expresión muy enfática. Recuerden que Santiago es un líder, es pastor en Jerusalén, tiene autoridad para poder corregir la práctica de estos hermanos y él está diciendo, escúchenme bien, pónganme atención a lo que ahora les voy a decir. De alguna manera haciendo de que sus receptores abran sus oídos, abran sus ojos, escuchen atentamente lo que Santiago les va a decir. Ahora, ¿qué les va a decir? Los que decís. Escuchen bien, pongan atención y la expresión los que decís. Esto evidencia claramente que era una actitud constante en los hermanos, en los receptores, la audiencia de Santiago. Judíos creyentes, ¿se acuerdan? Las 12 tribus de la dispersión, como dice capítulo 1, verso 1. Estos hermanos estaban oyendo esta instrucción y estaban ahora recordando que ellos pronunciaban estas palabras que Santiago está diciendo. Y no es los que decís, los que dijeron una sola vez, sino que la idea es que ellos estaban constantemente diciendo estas palabras. Una práctica común en los creyentes. Y bueno, ellos eran comerciantes por naturaleza y los judíos se han caracterizado a través de los años, incluso ahora, por ser muy buenos comerciantes. Y el Señor podemos ver que los ha bendecido en esta capacidad de poder comercializar y muchos de estos hermanos dentro de esta iglesia se caracterizaban por practicar este tipo de trabajo. Ir a un lugar, comercializar, emplear su trabajo. Muchos eran mercaderes itinerantes, algo que en sí mismo no está mal. Ahora bien, ¿qué es lo que planificaron estos hombres? Vamos a ver con detalle cuál fue su planificación. Veamos juntos en el verso 13. ¿Cuál fue la planificación de estos hombres? Mire conmigo, en primer lugar, miren la tremenda planificación de estos hombres. En primer lugar, el tiempo. Ellos dijeron hoy y mañana, o hoy o mañana, traducen algunas versiones. Habían determinado un tiempo específico para su planificación. ¿Vamos a ir hoy o mañana? El lugar, mire en segundo lugar, el lugar. Iremos a tal ciudad. Y la idea de esa tal ciudad es que es una ciudad con nombre. Es como si ellos hubieran abierto un mapa y seleccionado y colocado, vamos a ir a esta ciudad.
Ya seleccionaron el tiempo, seleccionaron el lugar para poder ir a comercializar. En tercer lugar, la duración. Dijeron, ¿cuánto tiempo vamos a estar en este lugar? Mire conmigo, en tercer lugar, la duración. Ya estaremos allá 1 año. 1 año iban a estar en este lugar comercializando. En cuarto lugar, ¿cuál era su empresa? ¿Qué iban a hacer durante este tiempo que iban a estar allá? Dice, y traficaremos. Escogieron cuál era su actividad, su empresa, que era emprender en un negocio de comercio. Esa es la idea de lo que está diciendo la palabra del Señor aquí, traficar, comercializar. Vamos a ir, ya tenemos el tiempo, hoy y mañana vamos a ir, el lugar, tal lugar, vamos a ir. La duración, vamos a estar durante 1 año. La empresa, vamos a traficar, vamos a comercializar y más encima la meta. O sea, incluso eso, ellos ya se estaban anticipando a los resultados que iban a tener con todo su emprendimiento y su negocio. ¿Cuál es su meta? Ganaremos. Y ganaremos. O sea, ni siquiera pensaron en la opción de que puede que este negocio salga mal. No, ellos ya anticiparon el final de este año diciendo, vamos a ganar. Planificaron la meta final de toda la planificación, obtener ganancia de su negocio. Otra vez, mis queridos hermanos, al mirar esto, podríamos decir, tienen una planificación muy buena, ¿no? Por no decir excelente. Es digna de imitar esta planificación, no tiene nada malo en sí mismo. Santiago en ningún momento va a reprochar lo que ellos hicieron. En ningún momento. Lo que va a reprochar y corregir es lo que ellos no hicieron. ¿Lo tiene? Va a corregir cuál fue la actitud de ellos sin consultar a Dios, sin mencionar a Dios. En toda esa agenda, en toda esa planificación, ¿dónde está Dios? Puede leerlo usted, no está Dios en el verso 13. No está presente. En todo el transcurso de toda su planificación, en todo ese año que iban a hacer todo este comercio, iban a ganar, nunca consideraron a Dios. La cuestión no es lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Depender de la gracia de Dios, de su dirección, su guía y su sabiduría. Mis queridos hermanos, en este cuadro en total observamos una total arrogancia y autosuficiencia. ¿Ha luchado alguna vez con la autosuficiencia? Es decir, no necesito a Dios prácticamente. No lo decimos con los labios, pero ¿cuántas veces estamos organizando nuestra vida, nuestra agenda, nuestras cosas? Voy a estudiar, voy a casarme con tal persona, voy a tener hijos. Todo lo tengo planificado en mi mente. ¿Y cuándo le consulté a Dios? ¿Cuándo pensé si Dios realmente quería eso para mi vida? ¿Hay mucha diferencia de cómo eran estos creyentes a cómo actuamos hoy? Cada día hacemos pequeños planes, pequeñas tareas o grandes tareas sin consultar previamente a Dios, sin buscar a Dios. En cuestiones tan importantes como el matrimonio, la carrera, una profesión a seguir, los negocios, compras o incluso el ministerio. ¿Cuántas veces damos pasos sin siquiera preguntar, ¿será lo que el Señor quiera? Vamos para allá y vamos al otro lado y seguimos. ¿Y cuándo consultamos a Dios? A veces nos vemos atrapados haciendo tantas cosas y estamos muy cortos de tiempo, que es lo que siempre nos falta, ¿no? Pero quizás estamos metidos en algo que nunca Dios nos pidió hacer. Probablemente estamos haciendo cosas que nunca fueron el plan de Dios. Existen terribles fracasos por no buscar la dirección de Dios antes de actuar y planificar. Tremendos fracasos, porque usted sabe que Dios es soberano. ¿Se acuerda de la soberanía directiva de Dios y la soberanía permisiva de Dios? A veces Dios permite que sus hijos tomen decisiones. Y a veces estamos atrapados en malas decisiones que tomamos. Dios nos deja simplemente hacerlo. Y no es de sorprenderse que muchos creyentes vivan vidas frustradas, tristes, agobiadas, cansadas. ¿Por qué? Porque nunca le consultaron a Dios acerca de sus planes. Ahora Santiago va a entregar 2 razones por las que planificar sin Dios es incorrecto. Mire conmigo verso 14. 2 razones por las que planificar sin Dios es incorrecto. Dentro de esta corrección que Santiago hace. En primer lugar, es incorrecto por la incertidumbre del futuro, de la vida, del mañana. Mira este texto. Probablemente
este texto lo sabían de memoria los receptores originales. Sabemos que son judíos. Santiago va como parafrasear este proverbio y lo va a escribir en esta carta. Por lo tanto, rápidamente un judío creyente en el Señor se iba a recordar Proverbios 27:1, no con versículo, pero se iba a recordar de esta porción de la palabra. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mis queridos hermanos, aunque se han hecho tantas películas acerca del futuro, de un posible viaje en el tiempo, y la gente ha soñado con esta idea, el futuro es lo más incierto que hay. No sabemos lo que va a pasar mañana. Esta semana compartíamos el Evangelio en la plaza junto con Giancarlo, aquí está Giancarlo, y le decíamos a las personas en la plaza, ustedes no saben qué va a pasar mañana. Pueden salir de aquí mismo, de este parque, de esta plaza, sufrir un accidente y la historia de su vida va a terminar. No sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos si hoy vamos a terminar bien este día. El futuro es incierto. No podemos leer ni mirar hacia el futuro. El Señor Jesucristo dijo, Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mis queridos, el futuro es incierto. Ahora, ¿esto quiere decir de que yo vivo la vida loca, desordenada, como sea? No, tampoco quiere decir eso. Debemos planificar. Pero lo cierto es que no tenemos el futuro en nuestras manos. Podemos pensar ahora, esta semana tengo tal cita, tal actividad, todo planificado, pero no sé si mañana voy a despertar. Yo no tengo control hoy de mi vida, de lo que voy a hacer. No tengo control del retorno a mi casa. Solamente Dios tiene el control de todas las cosas. En segundo lugar, no solamente es incorrecto por la incertidumbre del futuro, sino también es incorrecto por la brevedad de la vida. Y eso es lo que Santiago va a decir. Mire, recordemos palabras de Job, en Job capítulo 7, verso 6. Mire lo que dice Job. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Eso va a decir Santiago. Es como la neblina, dice Santiago. Aparece, desaparece. Así de sencillo. Aparece en un momento y luego desaparece. Luego de un pequeño tiempo, un poco tiempo, se acaba. Así es la vida. Job 9, 25 al 26 dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces. En nuestro contexto podríamos decir cual micros veloces, no sé. Así de rápido pasó. Como el águila que se arroja sobre la presa. A cazar, rápido, listo. Pasó la vida. Moisés dijo algo parecido en el Salmo 90:10, verso 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, decía Moisés. Imagínense, en el 1500 a.C., 1300 a.C., palabras de Moisés. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, dice Moisés, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice Moisés. Volamos. Así de corta es la vida. Salmo 102, verso 11 dice, mis días son como sombra que se va. Una sombra que se va. En la tarde podemos ver la sombra, avanza y listo, se fue. Y me ha secado como la hierba, dice el Salmo 102, verso 11. Es tan corta la vida, mis queridos. Quienes tal vez llevan más años en este transcurso de la vida pueden decir con más certeza, qué rápido que pasa el tiempo. Qué rápido que pasa el tiempo. Es cosa de imaginarnos, en la eternidad Dios es completamente eterno, la tierra, la humanidad, algunos dicen tiene de 6.000 a 10.000 años, pero dejémoslo en 10.000. ¿Qué son 10.000 años comparado a la eternidad de Dios? Ahora si acortamos nuestra vida, vamos a nuestra esperanza de vida, 80 años, más o menos. ¿Qué son 80 años delante de la eternidad de Dios? Y ahora si lo acortamos más, pensando en lo que hemos vivido, no es nada nuestra vida. Es tan breve, o sea, qué necio, qué insensato es sacar al dador de la vida de nuestra vida. Qué necio es esta actitud, qué insensato es la autosuficiencia. ¿Cómo vamos a sacar al Dios eterno
que tiene todas las vidas en sus manos. Vamos juntos en la palabra del Señor a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y esta es una porción que describe muy claramente lo que los hermanos, los receptores de la carta de Santiago, estaban viviendo. Lucas capítulo 12, verso 16. De hecho, si desde el verso 13 tiene un título en su Biblia, lo más probable es que le aparezca el rico insensato o el rico necio. Pero esa es la idea de lo que va a hablar ahora el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, verso 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Que produzca mucho. Verso 17, y él pensaba dentro de sí, ahora está el problema, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18 dice, y dijo, esto haré. ¿Encontré la solución? ¿Con quién? ¿Con quién la encontró? Consigo mismo. ¿A quién le consultó? A él mismo. A su propia vida, a él mismo. Nunca habló con nadie más. Verso 18 dice, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19 dice, y diré a mi alma, otra vez, habla consigo mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Muchos años, estás listo. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero mire lo que dice el verso 20. Pero Dios le dijo, ¿qué cosa? Necio. Tonto, en otras palabras. Tonto por ese pensamiento, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Mis queridos hermanos, actuamos neciamente cuando creemos que tenemos el dominio de toda nuestra vida, de todos los años, y pensamos en 10 años más, 15, 20 años más, voy a estar. No tenemos idea. Esta misma noche Dios puede reclamar nuestra alma y listo. Fue nuestra vida. Hasta ahí llegamos. La pregunta es cómo estamos actuando frente a nuestros planes. ¿Cómo estamos actuando delante del Señor? Yo me consulto conmigo mismo, me aconsejo a mí mismo, voy a mí mismo a preguntarme, o voy al Dios de la gloria. En segundo lugar, mis queridos hermanos, no solamente observamos una corrección de la planificación sin Dios, sino también en segundo lugar, un contraste de la planificación sin Dios. Verso 15 dice ahora Santiago, ¿qué es lo que realmente ustedes deberían decir? Dice Santiago. ¿Qué es lo que ustedes deberían decir? Santiago no solamente lo corrige con la práctica de planificar sin Dios, sino que ahora lo va a contrastar y le va a decir, así es la perspectiva correcta que el creyente debe tener ante los planes y la planificación. Dice literalmente, en lugar de lo cual, o por el contrario, ustedes deberían decir lo siguiente, no lo que ustedes están haciendo, sino lo siguiente, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Me llama la atención lo primero, viviremos. Si el Señor quiere, primero tengo que vivir para poder planificar. En primer lugar, viviremos. Y ahora, si el Señor quiere también, haré esto o aquello. Mis queridos hermanos, lo que Santiago confronta de estos hermanos es una actitud necia de no considerar al Dios soberano. Salmo 24, verso 1 dice claramente la palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud totalmente, el mundo y los que en él habitan. No solamente toda la tierra, sino que todas las personas, todos los habitantes de la tierra le pertenecen, suyos son. Todo está bajo su control, su dominio, toda la tierra, todas nuestras vidas. Ante esta realidad, mis queridos, ¿quiénes somos nosotros para planificar toda nuestra vida y dejar fuera a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Si Él es el soberano, autor, Señor de toda la humanidad, de toda la tierra. Y es interesante esa frase que va a utilizar ahí Santiago, porque generalmente
ocupamos esta expresión, si el Señor quiere. Y casi pareciera ya como un cliché, como algo rutinario en nuestras vidas, ¿verdad? Si Dios quiere, mañana voy a... Si Dios quiere. Pero el sentir va más allá de simplemente repetir una oración. Es el sentir de decir, realmente estoy bajo el control absoluto de Dios. Él es el soberano. Él determina si es que voy a hacer o no hacer esta actividad. Él determina lo que voy a hacer con mi vida. Él sabe lo que viene, lo que me toca. Él conoce mi vida. Si Dios quiere, estas fueron las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, verso 21. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, dice él, si Dios quiere. Pablo no tuvo la prerrogativa de decir, voy a volver, se los aseguro, cuenten con eso, aquí voy a estar. ¿Qué les dice? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Mis queridos hermanos, tenemos que meditar en la soberanía del Señor por sobre toda la humanidad, por sobre todas nuestras vidas. Mire a Job, escuchemos a Job nuevamente. Mire lo que dice Job. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano, y es tan gráfico esto, en nuestra mano no cabe casi nada, pero miren, en la mano de Jehová, en su mano está el alma ¿de quién? De un ser, de todo ser viviente. Toda la humanidad, todo ser viviente está en la palma de su mano. Y el hálito de todo el género humano. Mis queridos hermanos, Él es el autor de la vida. Él tiene el derecho de darle un día más. O de decir que hasta aquí llegó su vida. Él tiene el derecho de darle 10 años más, 20 años más. Los años que Él estime. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida y solo Él también puede quitarla. Si hoy vivimos, mis queridos hermanos, si hoy se levantó, si hoy está respirando, es por la gracia y la soberanía de Dios. Vamos juntos en la palabra del Señor al libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a considerar los versos del 24 al 28. Y aquí el apóstol Pablo, un gran discurso que va a hacer en la ciudad de Atenas, en su segundo viaje misionero. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo, predicando el evangelio ahí en Atenas. Dice el verso 24, del verso 24 en adelante, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué gran bendición es este lugar, ¿o no? Donde nos podemos congregar. Qué bendición tenemos con este lugar, pero realmente Dios no se limita a este lugar físico. Dios no habita en templos hechos con manos humanas. No quiere decir de que su presencia no esté aquí. Está su presencia. Pero Él no está limitado por espacio a este lugar. Verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Canciones que muchas veces se pronuncian, ¿verdad? Dios me necesita. Dios no necesita a nadie. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28, mire la palabra del Señor, que dice Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Qué preciosa palabra del Señor. En Él vivimos y nos movemos y somos, existimos. Existimos solamente por Dios. Existimos solamente por su gracia. Mis queridos hermanos, qué increíble pensar en este pecado de la autosuficiencia. Y venía en el auto porque a veces le comparto a Anita lo que el Señor me habla a través de su palabra, pero decía, qué patético soy cuando muchas veces me jacto, hago cosas, digo cosas, planifico mi vida, sin consultar al Dios de toda la gloria, que tiene todas las vidas en sus manos. Hablábamos esta semana con Cristian
en nuestro tiempo de discipulado y nos gozamos por la lección que tiene que ver con la oración. ¿Cuánto nos cuesta ir al Señor en oración? Pero qué gozo nos producía el saber de que tenemos un amigo al que podemos acudir todos los días de nuestra vida. Alguien que está dispuesto, disponible, que simplemente está esperando que yo vaya y le consulte, le pregunte. Y hablábamos, qué gozo poder saber de que no solamente en la noche, en el almuerzo puedo orar a Dios, sino que durante todo mi día, en cada cosa que hago, puedo estar orando a Él, confiando en Él. Oh, qué amigo nos es Cristo, dice un himno precioso. Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. El Salmo 37, versos del 3 al 5 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira el verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Mi querido, encomienda a Jehová su camino, su proceder, su vida, su agenda, su planificación. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, no yo, Él hará. Y en Salmo 3, del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, no en uno, no en algunos, en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Queridos hermanos, qué gran bendición tenemos, usted y yo, de tener un Dios tan grande y un gran amigo al que podemos ir libremente cada día de nuestra vida. Libremente para poder decirle, consultarle, preguntarle, Señor, ¿será lo que tú quieres? ¿Querrás que yo tome esta decisión? ¿Querrás que dé este paso? Señor, ¿querrás tú realmente que yo haga esto? Qué gran bendición tenemos de tener esta oportunidad de ir delante del Señor. No desperdiciemos la oportunidad de pasar tiempo en la presencia del Señor. Finalmente, mis queridos hermanos, hemos visto una corrección de la planificación sin Dios. En segundo lugar, un contraste de la planificación sin Dios, pero finalmente también Santiago va a decir la tercera idea, una conducta de la planificación sin Dios. Finalmente, ¿qué va a decir Santiago? Esta conducta, esta actitud, como ya lo hemos dicho, es finalmente una jactancia. Es soberbia, es arrogancia, es una actitud, finalmente decir, yo soy el soberano de mi propia vida. Yo domino mi vida. Así dice el mundo, ¿no? Tú eres el dueño de tu vida, haz lo que quieras. ¿Verdad? ¿Cuántas veces escuchamos esas expresiones alrededor nuestro? Pero el creyente, la fe viva, la fe verdadera, no puede ser de esa manera. No es mi vida. El Señor es el único que es el dador de toda la vida, el dador de nuestra vida. Dice en el verso 16 al 17, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta palabra jactancia tiene que ver con hablar alto. ¿Se acuerda que ya anteriormente Santiago habló de la lengua? Probablemente estos hermanos tenían mucho problema acerca de la lengua. No en vano, ya la vez pasada habló de la murmuración. Pero ahora no solamente tenían el problema de la lengua con respecto a murmurar de otros, sino a hablar de sí mismos, ¿verdad? A hablar de ellos, de todos sus logros, de sus victorias, mis planes. No, yo este año, yo allá voy a traficar, voy a ganar, me voy a hacer rico. Este año voy a ser grande, voy a tener victoria. Tal como lo hacemos muchas veces en Año Nuevo, ¿verdad? Todas mis metas, mis objetivos, mis planes, mis sueños se harán realidad. ¿Qué nos dice Proverbios 27:2? Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Que otros te alaben, que otros te reconozcan, pero no tú. Esa es la actitud de soberbia, arrogante que muchas veces tenemos en medio de nuestros planes, desafíos, sueños, metas, objetivos. Y es cosa de que usted piense en su vida. Probablemente cuántos pasos en falso ha dado, cuántas cosas ha avanzado, cuántos planes ha hecho, y después se ha dado cuenta, no era una buena decisión. Quedé atrapado y ya no sé qué hacer. Bueno, probablemente faltó
consultar a Dios. Faltó buscar al Dios de la gloria. Faltó buscar al soberano Señor. Le invito, mis queridos, a que vayamos juntos en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, y aquí tenemos un claro ejemplo de la autosuficiencia. Vamos juntos a Daniel, capítulo 4, versos 31 en adelante. Daniel capítulo 4, versos del 31 en adelante, leemos juntos, dice la palabra del Señor. Aún estaba, el verso 29 en adelante. Mire conmigo, verso 29. Aquí el personaje es Nabucodonosor. En alguna ocasión lo mencionamos acerca de Nabucodonosor. El rey de Babilonia, el soberano de la tierra. ¿Verdad? El mayor imperio de aquel entonces, Nabucodonosor. A quien Dios le dio al pueblo de Israel para tomarlo y traerlo cautivo. Pero mire el verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, un palacio maravilloso, magnífico. Verso 30 dice, habló el rey y dijo, otra vez, ¿con quién habló? Igual que el necio de Lucas 12, ¿con quién habló? Consigo mismo, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mire toda la referencia a sí mismo, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de ¿qué cosa? De mi poder. ¿Y para gloria de qué? De mi majestad. Mire la actitud arrogante, autosuficiente. Yo lo hice. Esta es mi Babilonia. Yo la construí con mis propias manos. Mire el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Vino la voz del verdadero rey. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Creías que era tuyo? ¿Creías que era tu fuerza, tu poder, tu majestad? Ahí se te quitó. Verso 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, el Soberano, el único Señor, Él es el que tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere, porque Él es el soberano. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y ahí está la misma descripción que anteriormente estaba haciendo. Verso 34, más al fin del tiempo, ¿qué dice Nabucodonosor? Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ya no los alcé a mí mismo, a mi propio palacio. Y dice, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, que no soy yo, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mire si avanzamos al verso 37. Y la gran discusión de muchos eruditos, teólogos, es que si realmente Nabucodonosor se convirtió o no. No voy a decir cuál es mi opinión, pero es interesante lo que Nabucodonosor va a decir. Verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mis queridos hermanos, Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero al soberbio, su mano está en contra de él. ¿Qué pecado que abomina más el Señor? Como la soberbia. La desprecia. Desprecia esa actitud autosuficiente, soberbia. Pero estamos a tiempo de humillarnos nosotros, ¿o no? Podemos hoy humillarnos delante del Señor, de la gloria, del soberano de nuestras vidas. Ahora, para finalizar, mis queridos, una pregunta. ¿Querrá Dios un cambio de planes en nuestras vidas? ¿Será que probablemente las cosas que he hecho, que he planificado, son simplemente las cosas que yo creía para mi vida? ¿Será que estoy viviendo la vida de otro? ¿Será que Dios quiere cambiar todos mis planes, derrumbarlos? Es interesante que eso fue lo que Dios hizo con muchos personajes en la palabra del Señor.
Abraham, probablemente su plan de su vida era estar eternamente en Ur de los Caldeos. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó, lo llevó a una tierra prometida, le hizo una promesa impresionante. José probablemente quería estar toda su vida con su familia, junto a Jacob, sus hermanos. Era tan feliz. ¿Qué hizo Dios? Cambió, derrumbó sus planes. Tuvo que ir a un lugar, la pasó pésimo, pero finalmente el Señor cumplió su propósito y terminó siendo segundo al mando en Egipto y trajo bendición también a su nación. Moisés, probablemente él se imaginó mi futuro. ¿Cuál es mi plan? No, voy a estar pastoreando ovejas junto a Jetro en Madián toda mi vida. Voy a terminar mis años así. ¿Qué hizo Dios? Derrumbó sus planes. Terminó Moisés finalmente cargando con un pueblo 40 años en el desierto. Pedro probablemente quiso toda su vida pensando, se proyectó, voy a ser pescador, toda mi vida, producir para mi negocio, mi familia. Bueno, vas a ser pescador de hombres. Otro plan tenía el Señor. Y el apóstol Pablo, totalmente alejado del Señor, su plan era seguir persiguiendo cristianos. Pero bueno, el Señor lo convirtió en un tremendo predicador del Evangelio de Jesucristo. ¿Querrá Dios un cambio de planes en nuestra vida? ¿Habrá algo que modificar, que cambiar? ¿Está luchando en su corazón? Hace años dice, estoy desperdiciando mi vida. No estoy viviendo al Señor. ¿Está dispuesto a que Dios cambie sus planes hoy? Para finalizar, mis queridos, ¿cómo buscar la voluntad de Dios al planificar y tomar decisiones? Pequeños consejos prácticos simplemente para finalizar. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios al planificar y tomar decisiones? Tengo algo que decidir, pero ¿qué hago? Aquí hay un pequeño cuadro eco, le llamamos evaluación, consejo, oración. A veces generalmente nos quedamos solamente en la evaluación, o a veces ni siquiera evaluamos las cosas. Pero evaluar es importante. Lucas 14:28 dice que el que va a construir una torre debe evaluar, calcular los gastos. Evaluemos en nuestra planificación los pros y los contras de una decisión, de una planificación. Evaluemos en las áreas de espiritual, material y social. ¿Cómo se ve afectada mi vida? Sabiendo que siempre lo importante es la espiritual, la más importante. Segundo lugar, consejo. ¿Recuerdan la característica del autosuficiente? El que se jacta, ¿a quién le pide consejo? Siempre a sí mismo. Siempre a sí mismo. En cambio, si queremos vivir la fe para tomar decisiones, para planificar nuestra vida, busquemos consejos sabios de otros. Pedir consejo a 2 o 3 personas que sean maduras en el Señor. Que uno de esos sea el pastor. Va a tener trabajo, siervo. Para evaluar los pros y los contras que uno puso. ¿Sí? Que el pastor, que los hermanos maduros en el Señor te orienten. No puedo llegar y tomar una decisión. Hay hermanos que pueden ayudarme a pensar, bajar tal vez los pies a la tierra y decir, debo pensar mejor las cosas. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, dice Proverbios 15:22. Y finalmente, mi querido, desde el comienzo que pensé esa idea, que pensé planificar, en todo el transcurso de la planificación, no puede faltar la oración. No puede faltar nuestro tiempo de preguntarle al Señor, Señor, ¿es realmente lo que tú quieres? ¿Es tu voluntad? Busque su dirección. Pregúntele al Señor. Busque su voluntad. Mis queridos hermanos, planificación sin Dios es una abominación. Es un desastre. Es soberbia, autosuficiencia. En cambio, hoy podemos planificar con Dios, considerando a Dios en nuestras vidas. Termino solamente un precioso himno que lo recordé y lo vi en alguno de los comentarios que estuve consultando. Un precioso himno que habla acerca de este tema. El himnólogo ahí, el autor, Adelaida Pollard, dice, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mí, Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cura mis llagas y mi dolor.
Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mí, Señor. Por tu espíritu, dame pasión. Dueño absoluto, sé de mi ser. Que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Oramos al Señor. Padre, gracias por abrir tu palabra, Señor, porque qué preciosas enseñanzas nos dejas, Señor, al mirar un texto, una exhortación tan sincera de parte del pastor Santiago, Señor, hacia sus amados hermanos, Señor. Él no quería retarlos, solamente quería que cambiaran su conducta. Padre, porque nuestra fe no se puede vivir lejos de ti, Señor. Para vivir nuestra fe necesitamos depender de tu gracia, de tu dirección toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos, buen Dios. Padre, si tenemos que humillarnos hoy, que esa sea nuestra actitud. Ayúdanos, Padre, a humillarnos delante de ti, para que tú nos exaltes, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.